Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Can Yaman enfrentan el momento más delicado de su relación. Una decisión definitiva podría separar para siempre a esta pareja que durante años fue sinónimo de pasión y complicidad. O cambias tu forma de ser, o esto se acaba aquí, fueron las palabras con las que Demet puso un límite claro. La tensión ha llegado a su punto máximo, y todo indica que el divorcio ya está en marcha. Todo comenzó tras una noche llena de silencios y miradas perdidas. Según fuentes cercanas, Demet encontró a Can en el salón, solo, con una copa de vino en la mano y sin dirigirle una palabra. ¿Así vamos a seguir? Fingiendo que no pasa nada, preguntó Demet con voz temblorosa. Can suspiró profundamente antes de responder, no estoy fingiendo. Solo estoy intentando no explotar. La falta de comunicación entre ellos se había vuelto insoportable. Demet, quien siempre se mostró abierta al diálogo, confesó a una amiga cercana, no reconozco al hombre con el que me casé. Can ha cambiado, y no me deja espacio para respirar. Una de las discusiones más intensas ocurrió cuando Demet mencionó la posibilidad de buscar terapia de pareja. La reacción de Can fue tajante, no necesito que nadie me diga qué hacer con mi vida privada. Ya soy lo suficientemente fuerte para manejar mis problemas. Las palabras hirieron profundamente a Demet, quien ya venía sintiéndose sola dentro del matrimonio. En una escena que quedó grabada en la memoria de una persona del entorno, Demet gritó entre lágrimas, no quiero seguir siendo la única que lucha por esta relación. Si no cambias, esta historia termina aquí. El ambiente en casa se volvió tenso, pesado. Can, por su parte, empezó a pasar cada vez más tiempo fuera. Llegaba tarde, evitaba las cenas y se refugiaba en su trabajo. Está huyendo. No quiere enfrentar lo que pasa aquí dentro, comentó Demet a una persona de confianza. La gota que colmó el vaso fue un fin de semana en el que Can canceló a último momento una escapada planeada para intentar reconectar. Me llamó una hora antes y dijo que tenía que quedarse en Estambul por trabajo. Ya ni siquiera se esfuerza por disimular, dijo Demet con una mezcla de tristeza y resignación. Finalmente, hace unos días, según documentos que están siendo revisados por abogados de ambas partes, se inició el proceso de separación legal. Esto no es una amenaza, es una decisión. Ya no puedo seguir así, afirmó Demet, contundente. Can, por su parte, se mostró confundido pero no sorprendido. Sabía que este momento podía llegar. Pero no pensé que dolería tanto, habría confesado a un amigo cercano. A pesar del dolor, ambos han dejado claro que quieren que el proceso sea lo menos traumático posible. No quiero escándalos. Solo quiero paz, dijo Demet en una conversación reciente. Sin embargo, la paz no es fácil cuando hay tantos recuerdos, tantas promesas rotas y tanto amor acumulado que no supo transformarse en algo más sano. En la última conversación que sostuvieron cara a cara, Demet, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, le dijo a Can, yo no te odio, Can. Al contrario. Quizás eso es lo que más me duele. Te sigo queriendo, pero no puedo seguir perdiéndome a mí misma por intentar salvar algo que tú no estás dispuesto a cuidar. Can guardó silencio por unos segundos. Luego, con la mirada fija en el suelo, murmuró, a veces siento que estoy atrapado dentro de mí mismo. Quiero hacer lo correcto, pero no sé cómo. Esa confesión, aunque honesta, no fue suficiente. Demet ya había cruzado el umbral del desgaste emocional. El amor por sí solo no alcanzaba para sostener una relación que se había llenado de reproches y ausencias.
Una fuente cercana reveló que Demet incluso cambió de dormitorio las últimas noches antes de abandonar la casa que compartían. Necesitaba distancia para pensar. Me dolía verlo y sentirme invisible, habría dicho a una amiga. Los medios comenzaron a especular tras notar la ausencia de la pareja en eventos públicos. Durante semanas evitaron cualquier exposición, alimentando los rumores. Y aunque ambos intentaron mantener la discreción, algunas palabras escaparon en entrevistas. En una aparición reciente, Demet se limitó a decir, estoy en un proceso personal muy profundo. A veces, para encontrarse, hay que alejarse. Mientras tanto, Khan se refugió aún más en su trabajo. En el set de su nueva serie, testigos aseguran haberlo visto más serio, más callado. Uno de los técnicos comentó, llega, graba y se va. Ya no se queda bromeando como antes. Está claramente afectado. La familia de ambos también está al tanto de la situación. La madre de Demet, quien siempre fue muy cercana a ella, habría dicho entre lágrimas, solo quiero que mi hija sea feliz. No importa con quién, pero que no se apague como la he visto últimamente. Los abogados trabajan ahora en la división de bienes y en la redacción de un acuerdo que, aunque no incluye hijos, sí involucra emociones, recuerdos, una casa llena de fotos y un futuro que ya no será compartido. Demet, en una conversación privada con un productor de confianza, expresó, amo mi carrera, pero no quiero que me consuma. Y en mi vida personal, necesito equilibrio. Este divorcio no es un fracaso. Es una forma de salvarme. Khan, por otro lado, empieza a escribir en un diario personal, algo que no hacía desde antes de conocer a Demet. Según alguien que lo acompaña en estos días, escribió una frase que resume su estado emocional, perder a alguien no siempre ocurre cuando se va, a veces pasa mientras aún te mira, y no te ve. Ambos han dejado claro que no habrá entrevistas conjuntas ni declaraciones públicas detalladas. Prefieren el silencio antes que alimentar un espectáculo mediático. Pero el público, fiel seguidor de su historia, sigue comentando, especulando y lamentando la separación de una de las parejas más queridas de los últimos años. Mientras Demet se ha mudado temporalmente a una casa más pequeña en las afueras de la ciudad, donde busca reencontrarse consigo misma, Khan ha comenzado a planear un viaje largo tras finalizar las grabaciones de su actual serie. Necesito respirar, pensar y encontrar respuestas lejos del ruido, habría dicho a su representante. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, que comenzó con miradas cómplices y besos robados en camerinos, parece haber llegado a su final. Pero como bien dicen, a veces los finales no son fracasos, son simplemente nuevas formas de comenzar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si quieres seguir al tanto de esta y otras noticias del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y dinos, ¿crees que hay vuelta atrás para Demet y Can?